¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. Hoy vamos a analizar las ordenanzas fiscales o impuestos aprobados en el último pleno ordinario del Concello de Ferrol, que no contaron con el apoyo de ninguno de los grupos de la oposición, pues el Partido Popular no participó en la votación, el Bloque Nacionalista Galego se abstuvo y Ciudadanos votaba en contra. Así pues, estamos ante unos tributos que solamente han satisfecho al grupo de gobierno integrado por Ferrol en Común y Partido Socialista, por lo que conviene analizarlos en profundidad y detectar sus pros y sus contras. En la próxima hora conoceremos diferentes valoraciones sobre la línea económica que el nuevo gobierno ferrolano pretende seguir y nos detendremos en impuestos clave como el IBI, o más comúnmente conocido como contribución, el impuesto sobre vehículos o la tasa de cementerio, entre otros tributos. Y también veremos qué facilidades pretende otorgar el Ejecutivo Municipal a aquellas personas o familias que más dificultades económicas están atravesando, es decir, qué bonificaciones entrarán en vigor en el año 2016. Y no solamente los ciudadanos particulares deben afrontar el pago de impuestos, también lo deben hacer las empresas a través, por ejemplo, del impuesto de actividades económicas, que también analizaremos esta noche. Y además hoy volveremos a tocar asuntos que han traído habitualmente cierta polémica, como la política fiscal que debe aplicarse a la Iglesia o al Ministerio de Defensa. No hay que olvidar que en la ciudad de Ferrol existen varias propiedades de ese departamento del Estado. Y otro frente abierto desde hace tiempo es el del pago del impuesto de bienes inmuebles, el pago del IBI por parte de Navantia, que ha dado lugar a diferentes procesos judiciales sin que por el momento el Concello haya salido beneficiado. Asuntos todos estos que nos darán pie a hablar de las expectativas de ingresos del gobierno local a través de los impuestos, el balance de ingresos del Concello en los últimos años y la situación económica actual de las arcas municipales. Y para analizar todos estos temas nos acompañan hoy el concejal del Partido Popular, Alejandro Lantri. Buenas noches, señor Lantri. Buenas noches. También tenemos con nosotros al portavoz del Bloque Nacionalista Galego en Ferrol, Iván Rivas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también nos acompaña la portavoz de Ciudadanos, Ana Rodríguez Masafre. Buenas noches, señora Rodríguez. Buenas noches. Bueno, en este punto del programa, antes de comenzar a debatir, tenemos que decir que, por supuesto, hemos invitado al programa al gobierno local, pero finalmente ningún representante ha asistido al debate que estamos a punto de comenzar. Y como saben ustedes, también pueden considerarse invitados, ya que en la segunda parte de este programa abriremos la línea telefónica para que puedan intervenir en directo y plantear cuestiones sobre los asuntos que trataremos aquí. Lo podrán hacer llamando al teléfono, al teléfono ya tradicional, al que ustedes seguramente ya conocen, el 981 36 99 13. Bueno, de muchos asuntos les he hablado yo en esta breve introducción, pero vamos a ir poquito a poco y empezando, bueno, pues por una valoración general sobre las ordenanzas fiscales para 2016. Vamos a comenzar por el principal partido de la oposición, el Partido Popular. Señor Lantri. Bueno, en primer lugar, lamentar que por segunda ocasión, porque sé que se ha tratado de organizar en dos ocasiones este debate y que por segunda ocasión pues nadie del gobierno tenga tiempo para asistir en un tema tan importante como son los impuestos de todos los ciudadanos, de todos los ferrolanos. Entonces, bueno, eso, lamentar que no tengan tiempo a dedicarle una parte del debate a explicar a sus votantes y a sus no votantes qué es lo que pretenden hacer el año 2016 con los impuestos y las tasas. Lo que se ha presentado y la valoración que hacemos desde el Partido Popular, la propuesta de ordenanzas fiscales para el 2016 es bueno, pues uno de los errores sonados que esperábamos y que realmente así se ha manifestado por parte de quien nos está gobernando ahora mismo. En resumidas cuentas, lo que vienen a hacer es una subida de impuestos importante. La estimación es de una subida de 1 millón de euros que tendrán que pagar principalmente las empresas, donde bueno, pues
pegan una subida brutal tanto en el impuesto de bienes inmuebles a aquellas propiedades de mayor valor catastral, pasando del 0,63 al 0,8, donde además en el IBI, en el impuesto de actividades económicas, también hacen unos cambios tanto de ubicación como de tipos de aplicación, por lo que incluso algunas empresas van a llegar a pagar prácticamente el doble de lo que venían pagando de impuesto de actividades económicas hasta ahora. Y lo hacen en el peor momento, lo hacen en el momento donde, en vez de mimar un poco a las empresas, en vez de ayudarles a mantener el empleo, en vez de ayudarles a que puedan ir despegando y saliendo de esta crisis, bueno, pues es hundirlas un poquitito más, aumentando de una manera brutal los impuestos que vienen pagando, especialmente algunas de ellas, ¿no? Porque se focaliza la subida en determinadas áreas como los polígonos comerciales. Y por otro lado, venden una bajada del impuesto de bienes inmuebles, de lo que es la contribución, cuando en realidad no es así. O sea, el tipo que va a aplicar en el año 2016 del impuesto de bienes inmuebles de la contribución va a ser el tipo que aprobó el Partido Popular en el año 2012. El Partido Popular traía en sus propuestas bajar los impuestos, en concreto el IBI, y lo primero que hizo en sus primeras ordenanzas fiscales en el año 2012 fue bajarlas del 0,66 al 0,63. Va a ser lo que aplique a partir del año que viene. Y las venden como progresivas, o sea, que paga más el que más tiene, cuando es justo todo lo contrario. Lo que va a suceder en el año 2016 es que de la mitad superior de las propiedades se les va a bajar 4 puntos de lo que estaban pagando hasta hoy. El tipo estaban pagando el 0,6696 por una directiva del Gobierno de España, que, bueno, pues en función del año de la ponencia de valores, bueno, pues aplicaba unos tipos, y la mitad superior, o sea, los valores más caros del catastro, pagan el 6696 hasta ahora, que eso se acabó en este año, y los valores inferiores pagaban el 0,63, que era lo aprobado en el año 2012, como dije, por el Partido Popular. 30 segundos, Lo que va a suponer es que en el año 2016 a esos valores superiores van a pagar el 0,63, todos van a pagar el 0,63, pero los que tenían un valor pequeño van a pagar lo mismo que estaban pagando, porque están congelados además desde el año 2012, y los que tienen un valor superior van a pagar mucho menos. Entonces es una progresividad inversa realmente lo que están vendiendo. No me quiero extender más, pero bueno, para nosotros es un error tras otro error. Consideramos que se podía que hay margen para bajar un poco los impuestos, y que lo que desde luego no cabe es ahora, en este tiempo de falta de trabajo, penalizar a las empresas, con lo cual van a poder generar menos empleo. Indagaremos en esos impuestos como el IBE, el IAE y otros, pero antes seguimos conociendo valoraciones generales sobre lo aprobado recientemente en el Concello de Ferrol, señor Rivas. Grazas. Bueno, eu en primeiro lugar decir que evidentemente lamento que por parte do Goberno municipal non este ninguén aquí presente para poder explicar cal é a súa proposta de ordenanzas fiscais para este ano 2016. E lamento profundamente porque considero que as ordenanzas fiscais son o primeiro paso para facer unha política económica diferente, e neste caso diferente a do Partido Popular. O certo é que a proposta de ordenanzas fiscais que nos presenta é sustancialmente equivalente a que se tiña aplicado durante o ano 2015. O certo é que se produce tres modificacións principais, unha sobre o IBI, outra sobre o IAE e outra sobre o imposto de vehículos de tracción mecánica, e o resto de ordenanzas fiscais, das 42 que existen neste Concello, permanecen intactas. Da primeira, que comentaba o señor Lantri ahora na súa intervención, a primeira, o IBI, o mantemento do tipo do IBI, o 0,63, que até este momento está a aplicar o 0,66 por unha
directriz imposta por parte do Partido Popular desde a Administración estatal que obrigou a todas as administracións a aplicar esta subida, neste momento deixou de ter validez, deixou de ter rango de lei e, por tanto, non é de aplicación. E a ordenanza que se vai aplicar é a que existe no momento actual, que é do 0,63. Isto implica que o Concello vai deixar de percibir ao redor de 700.000 euros menos, 680.000 euros menos por baixar este tipo do IBI. En segundo lugar, eses incrementos se compensan con dúas subas, a suba do IBI e a suba do IAE. O IBI ao redor dos 400.000 euros, en torno aos 380.000 euros, e o IAE que se vai supoñer un incremento de ingresos para este Concello ao redor dos 300.000 euros, 320.000 euros. Isto quere decir que a recadación final vai ser unha recadación máis ou menos equivalente. Que quere decir isto? Que a política fiscal deste Concello permanece prácticamente invariable. Todas aquelas subas que aplicou o Partido Popular ao longo do seu mandato se manteñen. A suba da taxa de saneamento, a suba aplicada pola recollida de lixo aos veciños e veciñas desta cidade, as subas que teñen que ver co servizo de bombeiros que se presta por parte do personal deste Concello, as taxas que se cobran pola expedición de documentos, todas aquelas subas nas taxas que repercuten directamente nos veciños e veciñas desta cidade se manteñen intactas. A do IBI non se aplica porque era unha imposición que se desenvolvía por parte da Administración estatal e, como digo, as modificacións que se plantexan son fundamentalmente estas, o IBI e o IAE. Non falo xa da que ten que ver co imposto de vehículos de tracción mecánica porque afecta exclusivamente o primeiro tramo e o último tramos nos que se encontra un número de vehículos que non ten trascendencia, xa que os tramos máis numerosos, que son os intermedios, non se sinten afectados. A quen afecta as subas que se pretenden aplicar? Pois ben, o IBI se vai desenvolver sobre propiedades que teñen un valor cadastral importante, superior a 1.400.000 euros para aqueles negocios que se dediquen a hostelería e 300.000 euros para aqueles negocios que se dediquen a dar servicios industriais ou de carácter de outro carácter. O IAE se vai aplicar sobre aquelas propiedades que, como todos e todas sabemos, están a facturar teñen un volumen de negocio superior ao 1.000.000 de euros. Por tanto, se vai a cobrar a aqueles que están a facturar máis neste Concello. O certo é que esta suba a afección é moi pequena respecto dos ingresos que recibe este Concello. E a realidade é, e remato, a realidade é que a política fiscal, como decía, se mantén prácticamente inalterable. E o problema de ingresos que ten este Concello non se asume, non o asumiu o Partido Popular e se segue sin asumir por parte deste Goberno. O Ministerio de Defensa non paga un euro por ocupar o solo que ten neste Concello e seguimos sin resolver ese problema. Mentres, o actual goberno e anterior discuten quen é máis progresiva, se a súa política fiscal ou a nova. Hablaremos del ámbito de los ingresos más adelante, pero seguimos analizando en general estos primeros impuestos aprobados por el gobierno de Ferrol en Común y Partido Socialista. Es el turno de Ciudadanos, señora Rodríguez. Sí, muchas gracias. Vamos a ver. Aquí el gobierno municipal lo que primó en su modificación de las ordenanzas fiscales en cuanto al impuesto del IAE, bueno, los impuestos que modificó realmente, ¿no? Es el principio de que pague más el que más tiene. Bien, Ciudadanos piensa que quizá hay que empezar a imponer otro principio, o tiene que imperar otro principio, que es que antes de redistribuir la riqueza hay que generarla. Quizás lo más importante. Entonces, en ese sentido, mi valoración y la valoración de Ciudadanos en cuanto a las ordenanzas fiscales, a las modificaciones realizadas por el Gobierno, es que son unas modificaciones negativas para fundamentar ese principio. Algunos impuestos, como el IAE y el IBI, efectivamente se han hecho algunas modificaciones, introducido alguna bonificación que, bueno, puede ser valorable y puede ser positiva, pero en general lo que ha hecho es aumentar la base y la presión fiscal del empresario en esta ciudad. ¿Y qué pasa? Hay que recordar que Ferrol tiene más de un 26% de paro.
Eso implica que está sumergida en la ciudad en una grave crisis. Y la subida de impuestos a los empresarios, tenemos muy pocas empresas ya. Si además estas vienen perjudicadas y están sufriendo una carga impositiva mayor, lo que estamos haciendo es ahuyentando la posibilidad de que incluso otros empresarios vengan a hacer nuevas inversiones o animando a que estos empresarios se vayan a ciudades, pues como tenemos aquí al lado, como Narón, por ejemplo, que pongo el ejemplo, en la que los impuestos de IAE y de IBI para los empresarios son de menor volumen. Entonces, yo creo que en ese sentido, en el fondo de la cuestión, radica que efectivamente, antes de redistribuir, hay que generar. Entonces, esta modificación a lo que lleva y aboca es que a una carga mayor del empresario, un empresario en una empresa, en un comercio que ahora mismo está muy debilitado. Eso en cuanto a razones de fondo. En cuanto, yo también querría analizar, así muy brevemente, que nadie aquí hasta ahora lo ha hecho, la tramitación que se realizó de las ordenanzas, esto en cuanto al fondo, pero la forma, vamos a decir que las comisiones efectivamente fueron llevadas por la señora Freire de una manera razonable, en el sentido de que se intentó negociar con todos los grupos municipales, pero lo sorprendente en el día del Pleno fue que la última modificación, para que efectivamente el bloque nacionalista pudiera pactar con ellos y obtener la abstención, se realizó en el Pleno in voce, en el momento en el que se empezaba sin previamente notificar nada ni advertir tan siquiera al secretario. Y a mí no me parece que esas sean las formas de iniciar pues un pleno. En ese sentido, yo tengo que decir que tiene que haber más respeto a los grupos municipales y en ese aspecto también un poco las formas me gustaron en ese aspecto. Bueno, pues queda clara esa primera valoración. Se ha hablado lógicamente en este primer capítulo de modificaciones realizadas en impuestos importantes como en el IBI, en el impuesto a actividades económicas, impuestos sobre vehículos, la tasa del cementerio que yo le había comentado, pero bueno, no se ha comentado mucho en esta primera ronda. Señor Lantri, del Partido Popular, de todos estos impuestos, ¿hay alguno que le preocupe más que otro? Antes decía que estaba en desacuerdo con varios. Bueno, francamente, con todas las modificaciones estoy en desacuerdo, ¿no? Porque creo que lo que no se puede es compensar subiendo porque hay una bajada. Es que yo creo que hay que bajarlos más. Yo creo que los impuestos todavía tienen margen para ir bajando paulatinamente, ir equilibrando a la ciudad de Ferrol con otras ciudades de Galicia. La ciudad de Ferrol sigue siendo la ciudad que tiene el IBI más caro, tiene el tipo más alto del resto de ciudades, y eso pues poco a poco hay que ir acercándolo al resto de ciudades. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo números y gestionando mejor. Y eso es lo que el Partido Popular prometió en la pasada legislatura, que fue lo que hizo, lo bajó del 0,66 al 0,63 y lo congeló el resto del mandato, y en esta segunda pues lo que se pretendía era otro pequeño empujón para seguir acercando ese tipo, ya digo, al resto de ciudades que son más baratas. Y por eso la propuesta, o una de las propuestas, hemos presentado un decálogo de propuestas para estas ordenanzas, era bajar un poco más el tipo del IBI, que realmente todos los vecinos de Ferrol noten un poquito que el gobierno y que el concello también se esfuerza por gestionar mejor y por reducir la presión fiscal. Subir la presión fiscal a las empresas a mí me parece en estos tiempos una barbaridad. Y una barbaridad especialmente en Ferrol, porque Ferrol está padeciendo una doble crisis. Padece la crisis general y padece la crisis del sector naval, de la falta de carga de trabajo en un sector que lleva tanto tiempo a arrancar. Se ha parado porque bueno, pues, desde hace un montón de años que no entraba carga de trabajo en el sector naval en Ferrol, y aunque se han conseguido diversos contratos, bueno, pues todavía no es suficiente, y todos sabemos que los astilleros de Ferrol y Fene necesitan muchísimo más para que eso sea el revulsivo que necesita esta ciudad. Entonces padecemos dos crisis sumadas. El penalizar a las pocas empresas que todavía están en pie, que han aguantado la crisis, y el penalizar a aquellas que se quieren instalar en Ferrol, es que desde luego es hacer las cosas al revés. O sea, lo que queremos es que se genere empleo, que se genere riqueza. Oiga, lo que no podemos es estar penalizando permanentemente a las empresas para que sea más caro instalarse en Ferrol que instalarse en Narón o que instalarse en Betanzos. Entonces, esa no es la forma de conseguir nueva riqueza, de conseguir nuevo empleo. Entonces, estamos en contra de esta brutal subida de impuestos a las empresas, porque al final ese 1 millón de euros va a salir del bolsillo de todos los empresarios. Y además,
es un impuesto que no es justo, ni es progresivo. ¿Por qué? Porque hay empresas que facturan 1 millón de euros y ganan mucho dinero, y hay empresas que facturan 5 millones de euros y pierden dinero. Entonces, no es por facturar más o por facturar menos que una empresa gane más o gane menos, porque claro, a un vecino sí, si cobra más le va directamente al bolsillo, gastará más o menos y se podrá ir arreglando en función de la familia, la hipoteca, el número de hijos, etcétera, etcétera. Pero en las empresas no siempre es así. Una empresa se puede esforzar un montón y le salen las cosas mal, o no vende, lo que sea, y está perdiendo dinero o está no ganando nada, y si le subimos los impuestos la estamos penalizando todavía más. Entonces no es progresivo, no se le está cobrando o subiendo los impuestos a las empresas que ganan dinero. Que bueno, que ahí yo no me metería. El que más gana, más paga. A mí me parecería razonable. Ahora bien, se le sube a todos por igual, incluso a aquellas que están en un ERE o que no le pueden pagar a los trabajadores, pues se le sube también. Entonces no me parece ni el momento ni que sea lo apropiado, porque precisamente lo que hay que hacer es apretarse un poco el cinturón para que la economía fluya. Y quiero hablar también de las formas que se han comentado ya. Efectivamente, se han cumplido todos los pasos, ha ido a comisión, el dictamen y demás, y cuando llegamos al pleno, bueno, una barbaridad que nunca había pasado en Ferrol, y es que delante de todos nosotros, efectivamente, ni el secretario lo sabía, que se cambian los papeles, sin un informe, sin nada. No, mire, es que donde dice una cosa, ahora va a ser la contraria. A día de hoy, francamente, a día de hoy el Partido Popular no tiene la propuesta definitiva que se aprobó. No sabemos qué es lo que se aprobó en el Pleno, porque lo dijeron allí de viva voz, y a día de hoy no tenemos el escrito sabiendo cuáles son las modificaciones que se pactó con el socio de gobierno encubierto, que es el Bloque Nacionalista Galego, que es gracias a quien se han aprobado estas ordenanzas. Bueno, pues seguimos hablando de ordenanzas. Yo comentaba algunas de ellas. No sé si al bloque, señor Rivas, le preocupa más algún impuesto que otro, aunque antes pues afirmaba su posición contraria a, en general, la política fiscal, ¿no?, del gobierno. Sí, non quisiera empezar polo do socio de goberno encuberto. Sí, porque quero aclarar esta cuestión, non? Quero dicir, o BNG ten dous concelleiros, un concelleiro e unha concelleira, non? Responsabilizar a ONG da política fiscal dun goberno municipal, tanto deste como do anterior, porque o Partido Popular responsabiliza o goberno da política fiscal que fai este goberno, e o goberno responsabiliza o BNG de apoiar a política fiscal do Partido Popular. O certo é que o contexto, o conxunto desas ordenanzas, xa digo, mantén ese nivel de ingresos para este concello. Se o debate é que eso o teñen que pagar os veciños e veciñas, como se fixo durante estes 4 anos, eses 600.000 euros o teñen que pagar os veciños e veciñas desta cidade mediante un incremento xenérico do IBI, que era do 0,66, ou o teñen que pagar aquelas empresas que facturan, que teñen un volume de negocio de máis de 1 millón de euros, ou aquelas propiedades que teñen un valor catastral de 1.400.000 euros. Quen ten que pagar eso? Ese é o debate? Pois, evidentemente, desde o BNG nos posicionamos respecto de que o paguen as empresas e as propiedades que superan eses valores catastrais. Agora ben, eu creo que vai sendo hora de que nesta cidade empecemos a asumir os debates reais, e que tanto o Partido Popular como as organizacións políticas, que curiosamente teñen un carácter estatal que conforman o actual goberno, empecemos a asumir que temos un problema estrutural de ingresos. Un problema estrutural de ingresos que supón unha cidade como Ferrol, que ronda os 50, supera os 50 millóns, pero de ingresos en cada un dos orzamentos municipais, en créditos iniciais, ten ao redor de 20 millóns de euros menos de ingresos cunha cidade equivalente a como pode ser a cidade de Pontevedra. E, por tanto, se cadra, sería bo que nos empezáramos a preguntar por que isto acontece. Por que isto aconteceu durante os 4 anos do Partido Popular, porque, hombre, é curioso, non? Que agora se pretenda decir que hai que baixar máis os impostos cando durante 4 anos o que se fixo foi incrementalos ano tras ano. Os ingresos, a recadación fiscal do Concello durante os 4 anos do Partido Popular incrementouse nos 4 anos do Partido Popular. Se foi incrementando ano tras ano, se incrementaban as taxas. Ano tras ano se iban incrementando as taxas. Que fixe este goberno? Consolidar eses incrementos. Se incrementou a taxa de saneamento, ano tras ano. Se impuxo unha nova taxa, que parece ser que tampouco tiña o xeto para poder
impoñerse. Se incrementaron, como decía antes, o coste do servizo de bombeiros, se incrementou a taxa do lixo, e que agora o Partido Popular nos propoña a baixada de impostos. Eu considero que cando menos é ridículo, sobre todo porque eso foi unha política destinada a aplicar sobre os veciños e veciñas desta cidade a política de austeridade, facer que nós teñamos que pagar unhas taxas para que despois se incrementara a débeda mediante unha suscripción dun plan de pago a proveedores que supuxo o desenvolvemento dun plan de axuste que fixo que o Concello tivera que contratar aqueles préstamos famosos que incrementaron a débeda municipal durante os anos intermedios do mandato do Partido Popular. Por tanto, que agora se argumente este tipo de cuestións, eu creo que é un pouco, non sei, cando menos chocante. En todo caso, referíndome ás ordenanzas que agora se pretenden desenvolver. Decía que no que ten que ver co imposto do IAE, do imposto de actividades económicos, isto vai a afectar a un número de empresas moi limitado, a esas empresas que superan €1 millón do seu volume de negocio. E isto supón o 72%, o 72% desas empresas superan os €5 millóns de volume de negocio. Por tanto, eu creo que tampouco pasa nada porque o fagan. O problema é que eso non resolve nada. E, por tanto, desde o BNG lle fixemos tres consideracións a este goberno municipal, que despois explicarei. E únicamente remato con unha cuestión. Eu tamén estou de acordo en que a maneira en que se desenvolven os plenos e as decisións que se toman por parte do goberno municipal non é asumible. Bueno, y seguimos hablando de esos impuestos. Curiosamente, bueno, señora Rodríguez, si tuviera que cambiar alguno, porque su voto fue en contra en el pleno municipal, ¿empezaría por algún impuesto en concreto? Vamos a ver, yo empezaría, y vuelvo a repetir, ¿no? En todo caso, sí, porque, a ver, quizás sea una hipocresía el decir que se pueden bajar los impuestos y se puede bajar continuamente impuestos. Está claro que el municipio tiene que... Los ingresos del municipio vienen por los impuestos y por las transmisiones de la administración, las transferencias del Estado. Con lo cual, el bajar el impuesto a los ciudadanos a lo mejor hasta cierto punto se puede realizar y a lo mejor en algún momento concreto pues no se puede realizar. En este caso, yo hubiera dejado quizá el tipo al 0,63. Efectivamente, después de que el PP en estos 4 años el gobierno central lo subiera, rebajarlo, no rebajarlo, mantenerlo al que estaba el tipo impositivo de hace 4 años, al 0,63, y esa pérdida de ingresos no lo hubiera aplicado, en todo caso, a los empresarios. Yo soy partidaria, el debate no es, como dice el señor Iván Rivas, si tiene que pagar unos frente a otros. El debate es que a lo mejor unos no pagan, efectivamente, y se mantiene, se congela el impuesto, y en el caso de los empresarios se deja exactamente igual y se intenta buscar y recaudar a través de otras vías, que a lo mejor son distintas, más imaginativas, requieren mayor reflexión, pero en todo caso a través de otras vías. Entonces, en ese sentido, yo creo que Ciudadanos hubiera abogado, y fue lo que dijo ya también en el pleno, ¿no? El mantener y no cobrar a los ciudadanos mayor impuesto, pero tampoco a los empresarios. Ese sería, en todo caso, el resumen. Después, en cuanto a impuestos concretos, pues efectivamente también tengo que puntualizar, ¿no? El IAE. El IAE se está hablando de empresas que facturan €1 millón. Bueno, el facturar €1 millón no quiere decir ganar €1 millón. Quiero decir, a lo mejor hay una empresa que factura €1 millón, o 2 o 3 millones de euros, y a lo mejor sus gastos son de 995.000 euros. Quiero decir, es que se debería en todo caso sí discernir sobre lo que gana el impuesto de sociedades esa empresa, nunca en el volumen de facturación. Entonces, en ese aspecto también, y el imponer, por ejemplo, las zonas de la Gándara, Boyar y la zona del puerto, que pasan de zona 2 en vez de zona 3 y 4 a pagar más, pues tampoco se ve justo, ¿no? En todo caso, vuelvo a repetir e incidir fundamentalmente, la carga fiscal no se puede imponer al empresario porque es nuestra fuente de riqueza, porque hay que generar riqueza para poder redistribuirla. Si los impuestos no se pueden bajar, se mantienen, pero no se cargan sobre una parte de la población.
del empresario. Bueno, pues seguiremos hablando de impuestos y veremos la otra cara en la segunda parte de este debate, ¿no? Esas bonificaciones que también ha establecido el nuevo gobierno de Ferrol. Pero lo haremos dentro de unos segundos, nos tomamos un descanso y volvemos aquí con el debate del jueves, en este caso los impuestos de 2016 en la ciudad de Ferrol.